¿Qué tal? Muy buenas noches, Dios les bendiga, buenas tardes. Como siempre, para mí es un gusto estar con todos y cada uno de ustedes. Y bueno, en esta ocasión, comencemos entonces. El título de este taller es La predicación expositiva y cómo predicar bíblicamente. Entonces, no hay duda de que nosotros hoy en día vivimos una cultura que entroniza la experiencia por encima de la verdad y que busca hacer otras cosas, lo que sea, menos predicar la verdad. Pone en primer lugar la emoción en vez de la razón. Pone en primer lugar lo que sea menos la Biblia, la religión, una exageración fuera de lo que realmente es la Biblia en los dones espirituales. El escepticismo, el subjetismo y el relativismo han degradado por completo a varias naciones. Y esto es una noción de una verdad absoluta. Y en este mismo clima cultural social, la realidad es que muchos ministerios confiesan estar en crisis. Hay muchos pastores que sienten la presión ante la sociedad de reinventar la iglesia, de ajustar el mensaje y de tomar el púlpito un poco más terapéutico, un poco más tolerante. ¿Por qué no, verdad? Dicen ellos, un poco más entretenido. Entonces, el día de hoy se exige el día de hoy se exige que parte de las sociedades de una cultura a una relevancia inmediata, aunque eso cueste una convicción duradera. Y sin embargo, la Escritura coloca a la iglesia en otra posición. Primera de Timoteo 3, versículo 15 nos dice que la iglesia del Dios viviente es columna y baluarte de la verdad. A los santos no se les concede amoldarse. O sea, si la gente lo quiere hacer, pues ese es su problema. Y es que acuérdate que ellos ni siquiera son cristianos. Pero Pablo dice en Romanos 2:12 que tú y yo, los verdaderos creyentes, no debemos de conformarnos a este mundo, sino que debemos de ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento de la verdad de Dios. Y el ruego de hecho que Cristo hace por los suyos en Juan 17 es claro: santifícalos en tu verdad. Cristo le ora al Padre: santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es verdad. Entonces nuestro llamado, nuestra vocación como iglesia no es seguir la corriente, sino sostener la palabra de Dios en un mundo que se está cayendo a pedazos. Lo vuelvo a repetir. Nuestra vocación no es seguir la corriente, no es seguir las tonterías que los demás hacen, no es seguir los chistes sin sentido que mucha gente hace, no es seguir las tonterías que el mundo hace, ni siquiera seguir las porquerías que hacen otras iglesias que ni siquiera son cristianas y que de iglesias lo único que tienen es el título. ¿Sí o no, Abraham? ¿Verdad? Todas las iglesias que hemos tenido que abandonar porque, pues no se someten a la palabra de Dios. Nuestra vocación como iglesia, y quiero dejar mucho este punto, no es seguir la corriente, no es seguir lo que el mundo hace, no es seguir lo que las personas hacen. Nuestra misión no es lo que los demás hacen. Nuestra misión y nuestra vocación como iglesia no es seguir la corriente, sino sostener la verdad de Dios en un mundo que se está cayendo a pedazos. Nosotros no tenemos que hacer otra cosa más que seguir sosteniendo la verdad en un mundo que se está cayendo a pedazos. Ya lo hemos hablado que muchas veces hay personas que se ponen el título de cristianos, pero realmente quieren ayuda del psicólogo, quieren ayuda de otros libros, quieren que otras personas los ayuden, conocen más la historia de Henry Ford, conocen más la historia de la Guerra de las Galaxias, conocen quién ganó en el fútbol, pero pregúntales si han escuchado alguna prédica, háblales acerca de un profeta, háblales acerca de un pastor, y no. Pero diles quién es Memo Ochoa, pregúntales quién ganó ayer en el partido. Ah, no, sí, pero son cristianos, o sea, no tengo ni idea de un versículo bíblico, no tengo ni idea lo que la palabra de Dios dice, no tengo ni idea ni siquiera lo que se habló en la prédica del domingo, pero eso sí, pregúntame quién es el mejor jugador del Real Madrid. Y soy cristiano, y no tengo ni idea lo que dice la palabra de Dios, ni tengo ni idea de escuchar una prédica, ni mucho menos tengo la idea de lo que dice cierto autor o cierto profeta o cierto teólogo, no tengo ni la menor idea, pero eso sí, pregúntame quiénes son los integrantes del Real Madrid o del Barça, y eso sí, me lo sé. Pregúntame quiénes son los integrantes del América, y eso sí,
lo conozco. O sea, todo lo demás lo conocemos, pero lo que hay en el mundo no. Lo que hay realmente nos atañe, que es la Biblia, eso sí, no lo conocemos. Nuestra vocación no es seguir la corriente, sino sostener la verdad de Dios en un mundo que se está cayendo a pedazos. Entonces, normalmente, yo les he dicho muchas veces y hemos hablado mucho esta parte, es predicar la Biblia y limitarse a predicar la Biblia, porque mucha gente habla la Biblia, pero no la predica. Mucha gente solamente la habla, pero realmente no se limita a ella. Creen que la Biblia es algo bueno, creen que la Biblia sí es importante, pero también es importante otras cosas. Pero también es importante el psicólogo, pero también es importante lo que me diga alguien de autoayuda, pero también es importante lo que me diga este psiquiatra, también es importante lo que me diga este empresario. O sea, la Biblia no es suficiente para mí. Eso es lo único que esa gente están diciendo, que la Biblia no es suficiente para ellos y que tienen que recurrir a otras cosas. Entonces, ese tipo de gente, lo único que están declarando son dos cosas, que posiblemente ni cristianos sean y que la Biblia no es suficiente para ellos. Se llaman cristianos, pero dicen, la Biblia no es suficiente para mí, y probablemente podemos dudar de su cristianismo, porque si están creyendo que la Biblia no es suficiente y que necesitan otras cosas, es que probablemente ni siquiera sean cristianos y la Biblia, según ellos, no es suficiente para ellos. Por eso te quiero insistir demasiado en este punto, que nuestro trabajo, nuestra misión se limita a sostener la verdad de Dios en un mundo que se está cayendo a pedazos. No se trata de estar perdiendo el tiempo en otras cosas, ni siquiera se trata de hacer otras cosas, ni siquiera se trata de que, pues bueno, qué bueno, puedo relajarme un poquito. No. Nuestra misión como creyentes, en todo momento, 24 horas del día, 7 días a la semana, todo el tiempo, nuestra misión como creyentes es sostener la verdad de Dios en un mundo que se está cayendo a pedazos. ¿Y cómo se sostiene esta verdad? Desde el púlpito, desde tu mesa, desde donde predicas. La respuesta es muy simple: predicando la Biblia. Es decir, una predicación que se desarrolla a partir del texto y concluye con la voz del texto, con el autor del texto resonando en la conciencia del pueblo de Dios. Y es una predicación que afirma la autoridad, la suficiencia y la claridad de la escritura, que se extrae de la palabra por medio de una exégesis. Esto es lo que prácticamente es la predicación. Así, en términos muy simples, afirma la autoridad, la suficiencia y la claridad de la escritura, que extrae el mensaje de la palabra por medio de una exégesis, es decir, un estudio exhaustivo. Por eso exégesis, o sea, un estudio de claridad de lo que qué quiso decir el pasaje, qué quiso decir, o el tema, qué quiso decir el tema, o qué quiere decir el tema. Entonces es la autoridad, la suficiencia y la claridad de la escritura, que se extrae de la palabra por medio de una exégesis cuidadosa, es decir, de un estudio exhaustivo, de un estudio muy profundo. La palabra exégesis ya lo hemos visto, en griego quiere decir exegetomae, que significa ¿qué quieres decir? O sea, prácticamente decían, oye, exégesis, o sea, exegetomae, ¿qué quieres decir? Entonces la palabra exégesis quiere decir, ¿qué quiso decir la palabra? ¿Qué quiere decir la palabra de Dios? ¿Qué significa la palabra de Dios? Esto es lo que prácticamente es predicación. Comienza con el texto, se desarrolla a partir del texto y concluye con la voz del texto, con el autor del texto resonando en la conciencia del pueblo de Dios, porque afirma la autoridad, la suficiencia o la claridad de la escritura, que se extrae del mensaje de la palabra por medio de una exégesis, o también puede ser a través de un tema, pero siempre es lo mismo, que afirma la autoridad, la suficiencia y la claridad de la escritura, que extrae el mensaje de la palabra por medio de una exégesis. Aplica tanto para un texto como para un tema. Entonces, afirma la autoridad, la suficiencia y la claridad de la escritura, que se extrae del mensaje de la palabra por medio de una exégesis cuidadosa y se aplica a la vida real con la urgencia de la eternidad entre los ojos. Y de entre tantos modelos y voces que escuchamos hoy, que se nos ofrecen, y hoy presiones culturales, hay un modelo en la Biblia de un predicador bíblico que es digno de imitación. Y ese es Esdras. Esdras, un sacerdote y escriba del Antiguo Testamento, quien fue descrito por muchos como un diestro guardián y escriba de la Torá mosaica,
un reformador literalmente en la etapa posterior del exilio, cuya labor dejó un patrón perdurable para todos los que predican la palabra de Dios. Bíblicamente, Esdras no fue un innovador, no fue un empresario, no fue un gestor de imagen, no fue un comentarista, no fue un creador de contenido, no fue un diseñador. Esdras fue un hombre que preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová, para cumplir la ley de Jehová y para enseñar la ley de Jehová al pueblo de Dios. Y esa triple repetición, estudio, entrega y enseñanza, traza el mapa de un predicador fiel en cualquier época. Estudio, entrega y enseñanza. Ese es el mapa de cada predicador fiel en cualquier época de la Biblia, en cualquier siglo. Y precisamente buscamos en este taller regresar a este mapa claramente delineado en Nehemías 8. Y a través de este pasaje que vamos a examinar hoy, hay 3 rangos esenciales de la predicación que Dios bendice. Y esos 3 rasgos son exaltación, enunciación y predicación de la palabra de Dios. Y yo estoy convencido de que si la iglesia vuelve al modelo de Esdras, el púlpito va a recuperar su voz. El pueblo va a recuperar su alimento y Cristo va a recuperar su lugar en la iglesia. Este es el deber y es el momento y ese es el cometido de lo que tenemos que hablar. Y bueno, la verdad, este es mi tema predilecto, favorito. Yo prácticamente tengo a Esdras ahí siempre en mi Biblia, en Nehemías, porque ese es un recordatorio de cómo debe de ser un predicador. Y la palabra como lo describe, un guardián diestro de la escritura. Eso es lo que tú eres. Ya hemos visto que eres un heraldo de la palabra de Dios, una heralda de la palabra de Dios. Eres un proclamador, una proclamadora de la palabra de Dios. Eres un embajador, una embajadora de la palabra de Dios cuando predicas. Pero más que otra cosa, y esto es precioso, tú eres un guardián de la palabra de Dios cuando decides predicarla fielmente como debe de ser. Eres una guardiana de la palabra de Dios cuando decides predicar fielmente la palabra de Dios. Antes de leer nuestro texto, déjame te comento rápidamente. Yo recuerdo que hace muchos años en Oaxaca, si no me equivoco, en un pueblo al que tenía yo como 10, 12 años, recuerdo que yo veía a los vaqueros. Y entonces recuerdo que uno de los señores que estaban ahí decía, no, estos son guardianes. Porque ahí estaban las 24 horas del día, así, montando guardia y montando guardia. Y no se les escapaba ninguna vaquita, ¿por qué? Porque ellos eran guardianes, no solamente estaban ahí vigilando, eran guardianes que día y noche estaban ahí. Entonces, lo que aquí vemos en Esdras es un guardián de la escritura, un guardián de la palabra de Dios, un guardián de la ley de Dios. Tú eres un guardián de la ley de Dios cuando decides predicarla verdaderamente como debe de ser. Eres una guardiana de la palabra de Dios cuando decides predicarla verdaderamente como debes de ser. Como debe de ser. Eres un guardián de la palabra de Dios cuando decides predicarla como debe de ser. Eres una guardiana de la palabra de Dios cuando decides predicarla como debe de ser. Somos guardianes de la palabra de Dios cuando la predicamos como es debido. Así que, por lo mientras, como decíamos, esta que es una de mis secciones favoritas, y este es uno de mis capítulos más favoritos y predilectos, vayamos a Nehemías 8. Y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel, de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer mes del día séptimo. Y leyó en el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres, mujeres y de todos los que podían entender, y de los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley, y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ellos, y junto a él estaba Matatías, Sema, Ananías, Urías, Gilcía, Masasías, y a su mano derecha y a su mano izquierda Pedadías, Misael, Malquías, Jasum, Jasabna, Zacarías, Mesulam. Y abrió Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Dijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió amén, amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Y los levitas Yeshua, Bani, Serebías, Jamín, Sobetai, Jadadías, Masaías, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán, Pelalía, hacían entender al pueblo de la ley, y el pueblo estaba atento en su lugar, y leían en el libro de la ley claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Esta es la única verdadera palabra de Dios.
Padre, gracias te damos por esta palabra. Te pedimos que tú seas hablando, Señor, que tú seas reforzando este taller y que tú seas, Señor, fortaleciendo esos corazones de estos guardianes de la palabra de Dios, de estos guardianes de la palabra de Dios, de estas guardianas de la palabra de Dios, de estos heraldos de la palabra de Dios, de estos predicadores y proclamadores de la palabra de Dios. Y te pedimos que tú seas dándoles el valor, Señor, tú sales dándole el entendimiento, pero así como a Esdras, Señor, el patrón perfecto de la predicación bíblica, Señor, que seas dándonos esta exaltación, Señor, esta vida para tu predicación, Padre. También, por favor, que tengamos siempre claro la enunciación de la palabra de Dios y la explicación clara y verdadera de la palabra de Dios, de un sentido de tu grandeza, Señor, que viene de la exaltación hacia tu nombre, de la adoración hacia tu nombre, Padre, de esta grandeza de tu nombre, Señor, y por la cual con todo valor y con toda verdad enunciamos verdaderamente tu palabra, declaramos verdaderamente tu palabra como es debido y la explicamos como debe de ser, aplicándola al corazón de todos y cada uno de los que tú quieres hablar, y a todos, Señor, hablando la palabra de Dios. Todo esto, desde luego, en el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Como lo veíamos, yo la verdad he visto que son muy pocas personas las que hoy en día traen su Biblia. Como un pequeño recordatorio, un pequeño testimonio, por así decirlo. Yo recuerdo que hace muchos años había una persona que le dicen pastora. Y resulta que esta persona que le dicen pastora fue a un velorio donde no traía su Biblia. La señora que exigía que todo el mundo le dijera y que la respetara como pastora, no traía su Biblia. Pero resulta que aquí nuestra gran guardiana y predicadora de la palabra de Dios, nuestra hermana Yael, una verdadera guardiana de la palabra de Dios y proclamadora de la palabra de Dios, con toda la humildad del mundo, pues, ella sí traía su escritura. Y esto nos deja ver el primer punto, la exaltación de la palabra de Dios. Y esto tal vez puede sonar un poquito básico para nosotros, pero la realidad es que en muchos púlpitos la escritura ya dejó de ocupar su trono, ha dejado de ocupar su lugar central. Así como hay familias que dejaron de vivir la Biblia, viven la religión, ¿no? El domingo, vámonos, servimos y órale, ¿no? Cantamos y cantan ángeles y saliendo, órale, escuinca, que quién sabe qué, y qué me ves, vieja, pero eso sí que no me ve el pastor, ¿verdad? Porque son hipócritas, ¿no? Pero eso sí, aquí estamos sirviendo y aquí estamos todos los servicios. Pero asimismo, en muchas iglesias la Biblia se lee por rutina y se explica con ligereza, se aplica con timidez, y lo que antes se proclamaba con autoridad, hoy se ofrece con disculpas. Pues vamos a hablar un poquito fuerte. Es con amor, hermano. O sea, ¿eso dice la Biblia? Ahora, aquí no se trata que vamos a insultar a medio mundo, y tampoco se trata de que vamos a permitir todo. Se trata de que vamos a decir las cosas como deben de ser. Recuerdo cuando Isis y Abraham predicaban en el metro, ellos decían, yo no me puedo quedar callado. Y esa es la verdad, no te puedes quedar callado. Esto no quiere decir que te voy a ofender, pero tampoco que voy a solapar tu pecado. Quiere decir que simplemente voy a hablar las cosas como deben de ser, y yo no tengo por qué estarme disculpando de algo que es verdad. No te voy a ofender, pero es la verdad. Entonces, lo que antes se ofrecía con autoridad, hoy se proclama con disculpas. Pero este pasaje nos presenta un cuadro totalmente distinto. Nehemías enseña que cuando la escritura es exaltada, el pueblo responde con reverencia. Noten, en esta escena, que es realmente poderosa. Tal vez a primera vista no parece serlo, pero sí lo es cuando vemos el contexto. El texto dice que aquel día se juntó todo el pueblo como un solo hombre. Aquí no vemos una estrategia de convocatoria, no hay una campaña publicitaria. No vemos que a ninguno de los dos empujando al pueblo, órale, vengan así. No. Este fue un deseo y clamor que surgió desde abajo, desde Israel, porque tenían sed por la palabra de Dios, sed por el libro. Pero noten que no es cualquier libro, era el libro de Moisés, el cual Jehová había dado a Israel. Y esta fase revela una convicción teológica y profunda. El autor humano es identificado como ¿quién? Como Moisés. Y esto era lo que justamente el pueblo anhelaba, eso era lo que el pueblo quería oír. Él sabía que al abrir el libro no escucharían meras ideas de un hombre loco, sino la voz del Dios viviente. Traigan el libro. Ese era el grito. Y noten que esta convicción, al saber de cuando el libro se leía, era el Dios del que hablaba, produjo un deseo y una respuesta inmediata en el pueblo,
porque si algo caracterizaba a Israel a través de la historia son las discordias y las divisiones. Pero este día el pueblo supo estar marcado y acostumbrado ya no por discordias, sino como un solo hombre, y decían: traigan el libro, traigan el libro. Hombres y mujeres, dice el versículo 2, y nadie quedó fuera. Y el versículo 1 dice: todo el pueblo como un solo hombre se sentó, y al final de todos estaban atentos. Y después en el 6 todo el pueblo respondió amén. ¿Y cuántos eran estos? ¿Cuántos eran los que se habían reunido? Bueno, según el censo de Nehemías 7, de Nehemías del versículo 6, toda la congregación junta, ¿están listos? Eran de 42,000 personas, con siervos y siervas, que eran 7,337 entre ellos. Había 245 cantores y cantoras, y ese día había por lo menos 42,360 personas que se agruparon por iniciativa propia en un mismo lugar para escuchar la predicación de la palabra de Dios. Desde aquí vemos que si el Espíritu Santo no hubiera obrado en la vida de ellos, ellos no hubieran estado aquí. Entonces, esto es algo impactante, por eso te vuelvo a repetir que cuando, si a mí me dijeran un día, habla de predicación, pero así, o sea, un rápido, este es mi texto predilecto. Esta es la palabra predilecta y es lo que te estoy compartiendo el día de hoy, porque esa es la palabra predilecta, ¿no? Yo, como digo, siempre tengo a Esdras y a Nehemías, siempre tengo Nehemías 8 y Esdras, ahí están porque son como mis héroes, mi baluarte de mi modelo como predicación, porque eso es lo que la Biblia dice. O sea, más que otra cosa es lo que la propia Biblia está diciendo. La propia Biblia nos está enseñando la predicación bíblica y cómo debe de ser. No un profeta, no un pastor, no un predicador. La propia Biblia nos enseña a predicar, a cómo debe de ser mi predicación. Entonces, vemos todo esto y vemos, como te digo, a Nehemías así. Y esta clase precisamente yo la reservé, este taller, yo lo reservé precisamente hasta ahora porque ya hemos visto lo que es este tipo de predicación y todo eso, y por lo tanto es el momento de llegar a esta parte importante. 42,000 personas, aproximadamente 42,000 personas se reunieron, y tal vez para muchos predicadores o pastores hablar delante de 40,000 personas sería el sueño. Pero yo creo que todo el sueño de cada pastor y predicador debe de ser la actitud del pueblo tenía. Sean 2 o sean 3 los que estén enfrente mío, lo impactante es que más que el número fue la actitud. Entonces, lo que a nosotros nos debe de mover es la actitud que ustedes tienen, la actitud que tienen tus oyentes. Porque a mí me da gusto la buena actitud que tienen la mayoría de ustedes. Para mí es una alegría ver esa preciosa actitud que tienen todos ustedes. Así sean 1 o 2 o 3. Y noten en el versículo 5 que cuando Esdras abrió el libro, todo el pueblo estuvo atento. Literalmente el texto dice que Israel se puso de pie. Y este detalle no es menor. El gesto exterior refleja lo que estaba ocurriendo por dentro. Había un reconocimiento visual de la autoridad divina dentro del pueblo de Dios. Sí, inclusive con los niños, porque ellos sabían que estaban por escuchar la palabra de Dios y se ponían de pie, porque cuando Dios hablaba el pueblo escuchaba. Y por más extraordinario que esto pueda ser, hay algo más en el texto. El versículo 3 dice que el pueblo permaneció de pie. ¿Están listos? Desde los 12 del día hasta las 5 de la tarde, desde el alba hasta el mediodía, que viene siendo desde las 6 de la mañana, las 5 más o menos de la mañana en Israel, hasta las 12 del día, escuchando predicación y predicación. Y déjame recordarte que ellos no estaban debajo de un techo, ni bajo ni un toldo. Dice el texto que no había bancas, no había aire acondicionado, y sin embargo, más de 42,000 personas se quedaron allí inmutables, atentos, firmes y expectantes durante 5 horas. Simplemente porque querían oír la palabra de Dios. Sí, hermano, con sus bebés y con sus niños. El ministerio de niños era la exposición de la palabra de Dios. Ese era el ministerio de niños. Yo recuerdo que también nuestra hermana Yael y nuestra hermana Isis tenían esa bendición de darle la palabra a los niños. Pero pues según la gente, eran niños. ¿Cómo? Que darles palabra de Dios. Bueno, aquí vemos que el ministerio de niños también estaba ahí, escuchando la exposición de la palabra de Dios. Porque cuando la escritura es amada, el cansancio se soporta. Cuando Dios habla, el tiempo se detiene. Esto no fue una disciplina forzada, y si no, pregúntenle a Abraham que si él se llega a cansar o se llega a hartar de escuchar la palabra de Dios. Sí, exactamente, teníamos razón.
Toda la razón tenían ustedes. Porque precisamente, como les comentaba, ellas tenían ese anhelo de que ellos comprendieran la palabra de Dios, de que ellos entendieran la palabra de Dios, de Isis, de exaltar la palabra de Dios, de leerles la palabra de Dios claramente, proclamarles la palabra de Dios y enseñarles y aplicarles la palabra de Dios. Pero ¿qué cree que le decían? No, son niños. ¿Cómo les vas a dar a los niños la palabra de Dios? A ellos ponles a pintar, ponlos a dibujar. Pero a los niños la palabra de Dios, no. ¿Cómo crees? Pues son niños. ¿Cómo crees que a los niños les voy a dar la palabra de Dios? Bueno, aquí vemos que Esdras no agarra y dice, ¡hey! A ver, los maestros de niños, ¿se los llevan al salón? ¿Sí? Porque esto es para grandes, esto es carne, esto es para adultos. Esas tonterías se decían en esa iglesia. Esto es para adultos, ¿cómo van a estar aquí los niños? Porque hoy van a escuchar carne, porque van a escuchar algo muy fuerte y muy poderoso. Cada tontería que decían, pero según era un mensaje poderoso y fuerte. ¿Y cómo los niños lo iban a escuchar? Y dicen, ¡hey! A ver, ¿quién viene por los niños? No, así no estaba Esdras. Ni Esdras dijo, les voy a dar carne. No, porque él dijo, les voy a dar un banquete, les voy a dar una verdad, les voy a dar algo delicioso, la proclamación de la palabra de Dios, y todos lo tienen que oír, desde el más grande hasta el más pequeño, desde el más alto, desde el que no puede escuchar bien, todos lo pueden oír, y todos tienen que oírla. Todos tienen que oírla. Así que no fue una disciplina forzada. No vinieron ahí porque Esdras y Nehemías y los levitas estaban arrastrando a los hombres y a las mujeres. Y lo vuelvo a repetir y soy muy enfático en esta parte. Aquí no había ministerio de niños, Aquí no había escuelita dominical. Aquí todos tenían que escuchar la palabra. Ese era el ministerio de niños, escuchar la proclamación de la palabra de Dios. Porque los niños la podían entender. No como en esa disque iglesia donde decían que no porque eran niños. Y aunque la hermana Isis y la hermana Yael tenían ese anhelo de explicar la palabra, no porque eran niños. Bueno, aquí ya vimos que sí tenían la razón y que estaban siguiendo el mismo patrón de Esdras y de la palabra de Dios, de explicar, de leer, explicar y hacerles entender la palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y eso es lo que Esdras hizo. Enseñar la palabra. Eso fue lo que Esdras hizo. A todos. No había ministerio de niños. No había ministerio de niños. Este era el ministerio de niños, escuchar la palabra de Dios. No había ministerio de niños. Este era el ministerio de niños. Escuchar la predicación de la palabra de Dios. Este era el ministerio de los niños. La palabra de Dios. Él los reúne a que oigan la palabra de Dios y Él les deja ver que estén ahí para escuchar la palabra de Dios. Y luego los levitas, como lo hemos visto, pues no los estaban arrastrando como locos. Los levitas, el pueblo estaba allí porque querían. No estaban allí porque el pastor los amenazaba de, no, tú le sigues y te voy a cortar la membresía. Estaban allí porque querían escuchar a Dios. No estaban ahí porque, no, si no vienes, ya no sirves el domingo, No, a nadie se les obligó, no había nadie que los estuviera forzando. Es como ustedes ahorita, a ustedes nadie les está diciendo, ahorita se conectan y hacen esto y así, nadie. Ustedes están aquí de propia mano. Entonces, por lo tanto, nadie estaba así. Nadie estaba así, nadie estaba perdiendo el tiempo. Estaban escuchando la predicación, ¿por qué? Por su puro amor. Y hoy muchos dicen que las personas no toleran sermones largos, que tenemos que acortar un poquito el tiempo. No, 20 minutos, pastor, porque mi hijo se incomoda. Pero el problema, hermanos, con el tiempo, saben que he descubierto que no es la atención, es el apetito. No hay hambre en el pueblo de Dios porque no hay exaltación de la palabra de Dios. Entonces, solo cuando la palabra de Dios retoma su lugar centrado en el púlpito, el pueblo recupera una reverencia santa. Así que de nada sirve una congregación hambrienta por el ministro si el ministro no vive la palabra que ha salido de la boca de Dios. Este era un punto que muchas veces se me olvidaba tocar, pero hoy fue el momento preciso para tocar este punto y para hablar esta parte. ¿Cómo puede el pueblo temblar ante la voz de Dios? ¿Cómo va a temblar tu audiencia ante la voz de Dios si tu predicador no entras al púlpito sin haber temblado antes? Toda predicación con poder nace de una convicción firme e inquebrantable, y es Dios quien habla por medio de su palabra. ¿Tú lo crees? Entonces Dios habla y sigue hablando por su palabra. Así lo hizo Esdras y así lo debe de hacer todo ministro.
el día de hoy. Y yo me atrevería a decir que nada de lo que ocurre en el relato de Nehemías 8 se entiende sin Nehemías 7, versículo 10. Porque Esdras dice que él había preparado su corazón para inquirir, para cumplir y para enseñar en Israel sus estatutos. ¿Notan el proceso? Esdras 7, mucho tiempo antes de Nehemías, primero el texto que hace, quebranta el predicador. Primero la palabra de Dios quebranta al predicador. Primero tu texto o tu tema te quebranta. Primero el texto te tiene que quebrantar en lo privado. Y luego proclamas tu texto o tu tema en la autoridad, en lo público. Aquí no hay atajos, aquí no hay lugar para sustitutos. Nadie puede hacer esta tarea por ti. No la puede hacer tu mamá por ti. No la puede hacer tu esposa por ti. No la puede hacer tu hermano por ti. No, eso es algo que tiene que nacer de ti. Y por último, después de haberlo estudiado con profundidad, se entrega con fidelidad al texto y enseña a componer el texto porque entendía que esta verdad solemne que todo predicador debe de entender. Cuando la escritura habla, Dios habla. Hay un detalle en el pasaje que muestra esto con mucha elocuencia en el versículo 3, 4 y 5. Que estaba más alto que todo el pueblo. Entonces la posición de la palabra es claramente enfática. La escritura debe de estar por encima de todos. Incluso ese día que estaba por encima de Esdras. ¿Por qué? Porque su vida ya se había rendido al texto, a la palabra de Dios, mucho antes. Entonces la predicación no se trataba de la opinión de Esdras, ni de su estilo, ni de su carisma para liderar. Su autoridad nunca fue su propia voz, sino de la voz de Dios que él estaba leyendo en el texto. Y esto es justamente lo que la predicación bíblica hace. Exalta la escritura más alto. Pablo entendía esto, por eso es lo mismo que hace en Esdras. Por eso en 1 Corintios 2:4 dice que él rehusó apoyarse en palabras persuasivas de sabiduría humana y optó por la demostración del espíritu de poder, y el mismo principio gobierna hoy. Cuando el predicador exalta la palabra, Cristo edifica su iglesia. Y esto ha sido, de hecho, lo vemos en Esdras, lo vemos con Pablo y lo vemos a lo largo de toda la historia. John MacArthur decía, 40 años he subido al púlpito, a veces hasta predicando 4 veces a la semana, 4 veces el domingo incluso, y ninguna vez he tenido nada que decir de mí mismo, porque de mí mismo no tengo nada que decir. Sin embargo, tengo la Biblia, y eso es todo lo que tengo para decirte. Juan Calvino decía, le debemos la misma reverencia a Dios como Él la ha dado a su palabra. Así que escuchen la escritura y la misma reverencia que le debemos dar a Dios, porque ha salido de Dios y no tiene nada del hombre. No tiene nada del hombre. Sea Dios mentiroso, sea el hombre mentiroso y Dios veraz. Por eso es que le debemos toda la reverencia a la palabra de Dios, porque todo lo que ha salido de la boca de la boca de Dios está en la Biblia, porque todo lo que está en la Biblia es la palabra de Dios, es la boca de Dios hablando. Charles Spurgeon, el príncipe de los predicadores, escribió, predicar la verdad es un encargo terrible. Tú y yo somos embajadores de Dios y no debemos jugar con eso. Debemos temblar ante la palabra de Dios. Y una cita muy importante es escrita por John Knox, el gran reformador escocés. Él dijo, nunca he temido al diablo, pero tiemblo cada vez que subo al púlpito. Hoy necesitamos más hombres así, más mujeres así, que tiemblen cada vez que suben al púlpito. Hombres que suben a predicar, mujeres que suben a predicar como Moisés subió al monte, con temblor santo. Hombres que no estén obsesionados por tener más seguidores, ni por agradar a la gente, sino decididos a honrar al Dios que los llamó, por su gracia. Y el avivamiento de Nehemías 8 no fue el resultado de estrategias humanas, el de estímulos humanos, no. No había un pianito ahí de fondo, si tan solo tocar, no. Ponle tú que pues será música que estimula, pero pues es lo que hace. Obviamente que pues apagan las luces, el otro empieza a gritar, y pues el otro está con su pianito. Pues claro que pues lo más seguro es que un escalofrío o una lagrimita te brote. Pero el avivamiento de Nehemías era el Espíritu Santo ahí obrando. Y créeme, que cuando el hombre pone la palabra de Dios en lo más alto y en su trono, Dios se manifiesta. Créeme que Dios se manifiesta. Y el pueblo se quebranta. Y la gloria de Dios vuelve donde pertenece, al trono del Señor, que es la palabra de Dios. Por eso en el versículo 6 dice, todo el pueblo respondió amén. Y alzando sus manos se humillaron y adoraron a Jehová. Ese es el objetivo de la predicación. La adoración. Que la gente ame más a Dios, que adore más a Dios y que lo haga con reverencia. La segunda marca es la enunciación de la palabra de Dios.
Y por enunciación no me refiero a y el vino escarnecedor, la citra alborotadora, no. Eso no es enunciación. No es una lectura formal del texto como simplemente marcar una casilla, ¡tin! Y ya empezó el sermón. No. Me refiero a la proclamación pública, a la proclamación reverente de la palabra de Dios. Antes de que el texto fuera explicado, fue leído. Y antes de que el texto fuera explicado, fue leído. Y déjenme agregar que no fue leído de cualquier forma, sino que fue leído con esmero, con fuerza y con solemnidad. Noten en el 3, y leyó en el libro, leyó en el versículo 8 y leían en el libro. Y que la lectura del texto antecede a la explicación del texto. O sea, viene antes. O sea, Esdras introdujo en el pueblo la voz de Dios mediante la proclamación audible del mensaje inspirado por Dios. Y bueno, tal vez alguno dirá, bueno, pero ¿de dónde sacas eso? El texto solamente dice que estaban leyendo. No, se vuelve mucho más claro esto cuando dice, estudiamos. El término leer, que aparece en el versículo 3 y en el versículo 8 en el idioma original, no es una lectura monótona, neutral, ligera, por así decirlo, es un acto de invocación solemne. Dios va a hablar. Dios va a hablar. De hecho, el mismo verbo que se utiliza cuando Moisés desciende del Sinaí y lee el libro del pacto en Éxodo 24, 7, y que Jehová ha dicho y obedeceremos. ¿Cómo creen que Moisés leyó el libro? Como se los decía. ¿Recuerdan este caso de esta señora que le decían pastora que no traía su Biblia? Mejor nuestra guardiana y predicadora, nuestra hermana Yael, tenía su Biblia. La lectura pública de la palabra de Dios es un fundamento de la liturgia, no es una decoración del culto, que es el punto de partida. Allí es donde comienza la proclamación pública. Nehemías 8 dice que primero leían en el libro de la ley y después ponían sentido. Después aplicaban el texto de modo de que entendiesen la lectura. Y noten que la explicación viene después. La exposición no reemplaza el texto, lo aclara. Entonces la predicación no eclipsa la lectura. Exalta. Leyeron el libro de la ley y dieron el sentido para que la lectura fuera claramente entendida, dice Charles James. Y creo que esta traducción es fundamental porque subraya una verdad fundamental, que la lectura guía la predicación. Entonces cualquier comentario que nosotros podamos hacer al respecto sobre el texto debe de enriquecer la lectura, y cualquier comentario interpretativo debe de esclarecer la lectura, no debe nunca desplazarla, nunca desplazarla. Por eso el énfasis del versículo 8, que Esdras estaba junto con un grupo de levitas que tenían a su lado, pero gran cuidado con la pronunciación de la palabra de Dios y la entonación de la palabra de Dios en la articulación del texto, de modo que el contenido y su sentido fueran claramente entendidos por el pueblo. O sea, no es que improvisaron, ¿no? Como muchos hoy que llegan dos minutitos antes y, a ver, vamos a leer en Apocalipsis, 71, que no hay 71, ¿verdad? Y bueno, pues, yo creo que lo que la palabra, fíjate, yo creo que lo que la palabra de Dios, yo creo. Porque no improvisaron la lectura, no leyeron el libro, no leían el libro como quienes sabían que el libro de los cielos estaba hablando. Este es el libro de los cielos, no importa la versión que tengas, este es el libro de los cielos. Y hoy la realidad es que la lectura pública de la palabra de Dios no siempre se respeta. Hay iglesias donde ni siquiera se lee el texto completo sobre el cual se va a predicar. Las diapositivas. Ya, ahí. Y lo hacen con prisa, sin preparación, sin intención. Como si el pasaje fuera una formalidad previa a la mejor parte, que es la explicación. Y en este contexto la lectura no es inferior a la predicación, no es su fundamento, pero primero se lee la escritura y después se explica. Y si no es así, todo lo que sigue va a ser inestable. La predicación va a ser inestable, la aplicación va a ser inestable. ¿Por qué? Porque no está hablando la voz de Dios, está hablando mi voz. Sin embargo, cuando yo leo el texto, está hablando la voz de Dios. Y de no ser así, está hablando mi voz. Por eso es que lo primero que se debe de oír es la voz de Dios. Por eso es que la lectura es el ancla de la predicación. Entonces, cuando un predicador sube al púlpito sin la palabra de Dios ni en la mano y mucho menos mínimo en su corazón, no tendrá nada. Y en ese instante la congregación queda a la deriva. Queda a la deriva porque está obligada a intentar evaluar el mensaje que ese hombre está diciendo basándose en lo que la mayoría entiende del pasaje. Y como muchos hoy en día no son como los santos de Berea que no pueden y ni quieren escudriñar la palabra de Dios. Hoy en día mucha gente no escucha predicación.
Lo que hoy en día escuchan son a personas dando un intento de a ver si le atino a lo que dice la palabra de Dios. Y por eso surge la famosa frase de, no, es que tú no le debes de creer a los predicadores, tú debes de buscar en la Biblia. ¿Sabes qué? Que un predicador tiene la obligación de predicar lo que dice la Biblia, no de a ver si le dice la Biblia. Y si no están así, pues entonces no son predicadores. Y mucha gente se sube a predicar así. No suben a proclamar la palabra de Dios, ni suben a dar el sentido de la palabra de Dios. ¿Sabes lo que suben a hacer? Suben a ver si le atino. Y total, pues si bendije a la congregación, total, pues no soy el mejor, pero pues a ver si la tiene. Así son muchos hoy en día. Y los conoceremos, ¿verdad? ¿Abraham? ¿Isis? Toda la gente que nos ha tocado conocer. Y después decían, lo que realmente decían es verdad, pero esa actitud, ese empleo, ese modelo, es de los bereanos, solamente lo tendremos cuando primero el pueblo de Dios haya oído la palabra de Dios. Y si no están así, lo único, te lo vuelvo a repetir, no están oyendo predicadores, están oyendo personas que hacen un intento de a ver si le atino, a ver si me sale. ¿Te imaginas que te operen y que te digan, a ver si me sale? O que vayas por tu título y que te dijeran, a ver si me sale. O que Isis, cuando fuera por su título y que le dijeran, deja ver si me sale, deja ver si me imprimo, a ver, creo que se me borró todo tu deja ver, a ver, y así son muchos predicadores del día de hoy. Así son tantos predicadores del día de hoy. Y mucha gente que se sube a predicar, así suben. No deberían de llamarse predicadores, deberían de llamárselos a ver si latino. Y así suben con ese entendimiento de, pues, hice lo mejor que pude y a ver si le pegué, a ver si latino. Por esta razón Pablo le ordena a Timoteo que se ocupe de la lectura. ¿La lectura qué? Pública, la exhortación, la enseñanza. Primero se lee, luego se exhorta y por último se enseña. Así es como funciona esto. Por ejemplo, cuando Pedro predica en Pentecostés, en Hechos 2, él cita y lee extensamente las escrituras y luego las explica con claridad. Es una exposición del Antiguo Testamento. No era una charla motivacional. Y luego, ¿saben quién más hace esto? El propio Señor Jesucristo. Lucas 4. Lucas registra en el versículo 16 que vino a Nazaret donde se había criado y en el día de reposo entra en la sinagoga y habiendo que abre el rollo en Isaías 6. Y noten qué impactado. El verbo encarnado leyó la palabra escrita. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué necesidad tenía? ¿Por qué lo hizo? Por enunciar la palabra de Dios. Eso es someterse a lo que Dios ha dicho. Y esa es la manera en la que el predicador dice, acá yo no estoy para imponer mis ideas. Acá yo no estoy para leer lo que yo pienso. Yo una vez escuché a alguien que decía, no, pero es que mira, yo te vengo a hablar de sanidad. No te vengo a decir lo que dice la Biblia. Te vengo a contar mi experiencia como pastor. ¡Qué mal estuvo! ¿Cómo se le ocurre decir que no vengo a hablar? No te estoy diciendo lo que dice la palabra, te digo mi experiencia como pastor. Mi experiencia como predicador. Y mis hermanos, tú y yo no tenemos nada que decir. Nosotros estamos ahí únicamente para proclamar lo que la palabra de Dios dice. Pero tú y yo no tenemos nada que decir de nosotros. Solamente para decir lo que Dios ha hecho. La palabra de Dios. Y precisamente el propio Jesús nos dejaba esto al leer el rollo cuando él dice, prueben lo que digo. Si realmente es cierto lo que estoy diciendo. Esto es confesar públicamente que la autoridad no reside en el predicador, reside en el texto. Y la verdad es que es trágico y lo veo en tantas iglesias que la lectura bíblica se reduce lo más que se puede. Y el autor lo resumió con tristeza. Precisamente por eso, Nehemías 8 es uno de los capítulos que a veces podemos brincarnos o saltarnos o decir es que hay muchos nombres y por eso lo leí completo. Porque es así como debe de ser. Y después, pues obviamente sabemos que leer la Biblia sin preparación es tratar lo santo como común, como si fuera esto del diario de la mañana, el periódico de la mañana, el TikTok o el Face. Y todo pastor debe de leer la escritura como si las almas dependieran de ellas, porque así se debe de leer la Biblia. Juan 8:31, si ustedes permanecen en mí, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad que los hará libres. La predicación no comienza con la voz del predicador, comienza con la voz de Dios. Y por último, y tercera característica de una predicación bíblica, es la explicación de la palabra de Dios.
Vimos la exaltación, la enunciación y la explicación de la palabra de Dios. El ministerio de la enseñanza, noten que no concluyen cuando se lee el libro, apenas está comenzando. No es solamente el libro, leerlo y listo, ¿no? Ya, cada quien a su casa. No, allí está comenzando, ese es el punto de arranque, ese es el punto de partida. Es la introducción y el texto, ¿por qué? Porque son el punto de partida. Y por más clara que sea la lectura, por más enérgica o intensa que pueda ser, Dios exige también que el predicador le dé sentido al texto para que el pueblo entienda lo que ha leído, o le dé sentido al tema para que el pueblo sepa lo que ha leído. Y Nehemías 8 leía el libro de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiera la lectura, es decir, la exposición de la palabra fiel. Los puritanos llamaban a esto abrir el significado del texto. Hay que abrir el texto. ¿Te imaginas tener una super casa y todo y nada más la ves por afuerita? Qué chida, ¿no? Abrir el texto. En aquel día en Jerusalén había una multitud de más de 40,000 personas que necesitaban más que una simple lectura. Necesitaban comprender lo que allí estaba. Obviamente que no podríamos hoy llegar a tantas personas como ahorita que llegamos a más de 20 personas o a más de 1000, no sé, a todas las personas que tienen. Y para hacer lo que Esdras hizo de predicarle a 40,000 personas en aquellos años sin aparatos de audio y así, pues tendrías que tener la voz de un león. Entonces es razonable pensar que Esdras lo que hizo es que leía porciones del libro y los levitas se distribuían entre el pueblo, iban repitiendo las porciones y las interpretaban y explicaban y por lo mismo las aplicaban. Hay algunos que sugieren que la tarea de los levitas consistía simplemente en traducir el mensaje, porque muchos judíos recién regresaban del cautiverio y hablaban más arameo, porque habían adoptado el arameo como la lengua de ese momento y no como la lengua común. Pero interpretativamente e históricamente esta teoría no concuerda. ¿Por qué? Porque tenemos libros como Ageo, Zacarías y Malaquías que fueron escritos ¿en qué idioma? En hebreo, y fueron escritos mucho antes que Esdras y Nehemías, después del exilio. Y si el idioma no hubiera sido comprensible en aquella época, entonces ¿para qué escribieron los libros en hebreo? Como Alexander McLaren nos dice, no hay razón entonces para suponer que la audiencia, o la mayoría del cual, por cierto, había nacido en la tierra y ignorarían el hebreo, conocían el hebreo. Por tanto, aunque en algunos casos, confieso, tal vez se haya requerido traducción para alguno de estos individuos, pienso en los niños que habían nacido en el cautiverio, se puede decir, la realidad es que el objetivo nunca fue simplemente traducirles porque ya había libros previos escritos en ese idioma y los judíos conocían el idioma hebreo. Entonces, lo que se dice aquí no era traducir, era interpretar. Estaban interpretando el texto y Esdras no simplemente estaba apelando a la tradición, no estaba apelando a nociones populares, él no estaba embelleciendo el texto. Mira qué bonito se oye, mira, lo digo sin ofender, mira, te lo digo en amor. No, hermano, eso no dice la Biblia. Y tampoco con eso te estoy diciendo ve y ofende a la gente, te estoy diciendo que te limites a que lo que dice la Biblia. La Biblia, esto es lo que dice, pero yo no tengo que añadirle, y te lo digo con amor, mira, lo que pasa es que, y discúlpame, pero si ahí no está, la Biblia no está pidiendo perdón, tampoco te está ofendiendo, disculpa, ahora sí que discúlpame si te ofendes, pero la Biblia en ningún momento te está ofendiendo, te está diciendo lo que ahí dice, eso es lo que la Biblia dice, pero no te está ofendiendo, lo siento mucho, pero él no estaba ahí ni embelleciendo ni nada. Entonces, la explicación del texto no es un accesorio del ministerio bíblico, es su esencia. Juan Calvino dijo, la primera responsabilidad de un intérprete es dejar que el autor diga lo que dice en lugar de atribuirle lo que nosotros creemos que debe de decir. Entonces la predicación bíblica nace del texto, no nace de la experiencia, no nace de mis gustos, nace de lo que realmente dice la Biblia. En esa misma línea, Mary Unger dice, la predicación exclusiva bíblica no es predicación, es predicación centrada en la Biblia. Tan tan. Como te lo he dicho, temático, textual es lo mismo, simplemente se debe de mantener siempre centrado en la Biblia. Él dice, todo material extrabíblico que se emplee, ilustraciones, cualquier cosa, es simplemente secundario y debe de ser subordinado. Y de verdad, vuelvo a hacer énfasis en esta parte. Históricamente se cree que estas personas, que solamente se les estaba traduciendo, pero esto es imposible. Por Ageo, por Zacarías y por aquellos libros que fueron escritos antes. Eso es imposible. Ellos estaban recibiendo una explicación de la palabra, una verdadera interpretación, explicación. Explicar lo que Dios dijo. ¿Qué tarea, verdad? Explicar e interpretar correctamente lo que Dios dijo.
No reinventar la palabra de Dios. Porque cuando el predicador se somete al texto, la iglesia se somete a Dios. Esta labor no es fácil, ni mucho menos ligera. La explicación fiel de la palabra de Dios tiene un precio que vale la pena pagar. Exige esfuerzo, disciplina, abnegación. Eso es lo que dijo Esdras, ¿no? Noten que Esdras en 7 días dice que había preparado todo su corazón. No dice que había preparado el 30, el 20, el 10, el 50, el 80, el 20. No. Lo que pasa es que Esdras había preparado el 90. Ah, mira lo que dicen los retrasaditos mentales cuando no saben qué decir. Te falta teología, nada que ver. No, no es que había preparado el 70 de su corazón, lo que pasa es que Esdras había preparado el 100% de su corazón, que él se había entregado por completo. ¿A qué? ¿A qué se había entregado por completo? A estudiar la palabra. Dice que todo su corazón lo había entregado al estudio de Dios, a entregarse y a practicar la palabra de Dios y por lo mismo a enseñar la palabra de Dios. La misma pasión con la que estudiaba era la misma pasión con la que practicaba y esa misma pasión era con la que explicaba, enseñaba, interpretaba y aplicaba el texto. La misma pasión con la que estudiaba era la misma pasión con la que practicaba y era la misma pasión con la que enseñaba la palabra de Dios. Él no era hipócrita. No era un hombre diferente en el púlpito que lo que es en privado. Él moría cada semana al deseo de impresionar a la gente, de impresionar a la audiencia, y él vivía únicamente para Dios. ¿Todo para qué? Para ser un predicador fiel de Dios. Todo esto con el fin de ser un predicador fiel para Dios. Y por lo tanto, para ser un predicador fiel es necesario ser en la práctica un obrero aprobado, como dice 2 de Timoteo 2:15. Esto se habla de un jornalero que se fatiga en el campo desde que se amanece hasta que cae en el sol, que está trabajando a full, que no trabaja solo cuando su empleador está ahí, cuando alguien lo ve, incluso cuando el predicador se ve afuera o se va por el tiempo. Él sigue todos los días metido en el mismo lugar, a la misma hora, estudiando la palabra de Dios, estudiando el tema, labrando la tierra. Y así también debe de trabajar el predicador hasta quedar exhausto. Pregúntele a Isis, pregúntele a Abraham, pregúntele a todos y cada uno de nosotros que hemos tenido el hecho de predicar la palabra de Dios, que es algo que te deja a full, molido, cansado, agotado, te deja sin fuerzas, agotado. Y no la predicación, el estudio, la predicación el doble. Pero todo este proceso te agota. Por eso cuando Pablo le dice a Timoteo, como un obrero, como un jornalero, que labra la tierra, que se esfuerza, que se ha cansado, que ha estado luchando con el texto, que ha peleado con el texto, como este Jacob con el león, con Dios, ha peleado con el texto. ¿Para qué? Para poder tener el significado de la palabra y entregarlo clara y entendiblemente a ustedes y poderlo explicar y enseñar claramente y aplicarlo a sus vidas. ¿Por qué? Porque el significado no cede fácilmente a lo superficial, ni tampoco al perezoso, ni mucho menos al perezoso, mucho menos al perezoso. El significado del texto nunca va a ceder al perezoso. Yo creo que muchas iglesias están como están, porque el problema, la palabra de Dios es perfecta, que convierte el alma. Pero hay mucha pereza en los pastores que están involucrados en 1001 actividades y se van acá al congreso y todo eso, pero la palabra de Dios la dejan para otro día. Son el primero en llegar y el último en irse, pero cuando abren la boca dicen cualquier cosa. Y la escritura no se abre, sino al que lucha con ella. ¿Lo escuchaste bien? La escritura nunca se va a abrir a alguien que no lucha con ella para entender el significado del texto, para tenerlo en la vida, para poderlo entender y poderlo explicar y exponer claramente e interpretar y aplicar y poder dar toda la gloria de Dios a través del texto que ha salido por una lucha que he tenido con el texto y que he luchado con el texto para poderlo tener y por lo tanto poder entregar, porque el texto no cede su significado a un perezoso, es alguien que lucha y se esfuerza con precisión para poder traer estas verdades. La escritura no se abre, sino al que lucha con ella, al que la labra,
y al que escarba el terreno sagrado de la Biblia. Y todo esto que te acabo de decir, todo esto desde que empezamos hasta ahorita, hay que hacerlo bajo la presión de que un día tenemos que dar cuenta delante de Dios. Tenemos que dar cuenta delante de Dios. No delante de la gente. La gente se podrá burlar o venir a decir luego las tonterías que nos ponen aquí. Pero finalmente, al que le tendremos que dar cuenta es a Dios. Si algo nos enseña Esdras, es que esta clase de predicador que tú debes de ser hombre, que tú debes de ser mujer, que tú debes de ser joven, jovencita, esta clase de predicador no nace en la prisa, ni en el bullicio del ministerio, sino que nace en el secreto del estudio y en el quebranto de la oración, en estar a solas con Dios. Este hombre no se forma en agendas apretadas de ministerio, ni en plataformas digitales. Este hombre no lo vas a encontrar ahí, sino que se encuentra en la soledad sagrada, donde Dios forja a sus siervos con fuego, con el contacto directo con la palabra de Dios, hasta luchar, y poder tener el significado del texto, tenerlo en nuestras vidas, o el significado del texto, del tema, y poderlo explicar, e interpretar y aplicar claramente hacia ustedes, en el poder del Espíritu Santo, y desplegando toda la gloria de Dios, pudiendo explicar e interpretar y aplicar la palabra de Dios, la poderosa palabra de Dios. La iglesia no necesita más celebridades, tenemos muchas y demasiadas. La iglesia necesita más hombres y mujeres como Esdras, eruditos de la verdad, esclavos de la palabra de Dios, centinelas de la gloria de Dios, y con ese anhelo en el corazón y oportuno. Creo que es importante, para terminar, meditar en esta última palabra que yo necesito dejarte en tu vida. Querida iglesia, envía al predicador a su estudio. Quita el rótulo de la oficina y reemplázalo por uno que diga cuarto de guerra. Desconéctalo del correo, de las redes y del teléfono. Querida iglesia, encierra al predicador con su Biblia, sus libros y sus notas. Llévalo, arrástralo de rodilla ante sus pasajes oscuros, ante los pasajes que nadie quiere abrir, ante la palabra que nadie quiere abrir, a corazones heridos, a la santidad de Dios, y obliga a este hombre a ser el único en la comunidad que conozca al Señor de manera íntima y temerosa. Déjalo batallar con Dios hasta que su orgullo se doblegue. Hazlo luchar. Haz luchar al predicador toda la noche y que no se levante hasta haber sido quebrantado y purificado y transformado por el texto. Condúcelo por el valle de la soledad. Fastígale la vista en el labor de escudriñar el texto. Ábrele el alma con el peso eterno del llamado que tiene de ser pastor o predicador o predicadora. Enséñale a callar hasta que tenga lo que valga la pena decir. Haz que se gaste y sea desgastado por la gloria del Dios viviente. Corta los hilos que lo atan al éxito superficial. Fatígalo. Échale agua en el tanque si es necesario. Átalo al púlpito con una Biblia en la mano. Mándale a predicar la palabra del Dios viviente. Examina al predicador. Prueba al predicador sus convicciones. Confróntalo con la palabra de Dios. Avergüenza al predicador. Si conoce más de política, de fútbol, de deportes, de finanzas, de empresas, que del carácter de Dios. Porque Él no está ahí para decir otra cosa más que decir la palabra de Dios. Y si no está ahí para decir la palabra de Dios, que se salga y se vaya a otro lado y que abandone un lugar que no le corresponde. Porque Él no está ahí sino para ser únicamente un predicador y proclamador de la palabra de Dios. Él no está ahí para ser un empresario. Él está ahí únicamente para proclamar la palabra de Dios. Ríete de su intento vano de ser un terapeuta, de querer ser un psiquiatra, un motivador, una figura pública. Y no lo dejes volver al púlpito hasta que haya leído y releído, escrito y reescrito, hasta que pueda pararse desgastado, abatido, quebrantado y decir con temor y autoridad: así ha dicho Jehová. Y cuando finalmente esté consumido por la palabra ardiente, cuando la gracia de Dios lo haya traspasado como espada, y cuando haya tenido el privilegio de hablar en nombre de Dios, entonces, solo entonces, permítele partir al cielo y sepúltalo con honor, o sepúltala con honor. Coloca una espada de doble filo sobre su ataúd, porque este fue un soldado o una guerrera valiente de la palabra de Dios. Y antes de morir, llegó a ser un verdadero
predicador. Y antes de morir, llegó a ser una verdadera predicadora. Toda su vida fue una predicadora. Toda su vida fue un predicador. Este es el tipo de predicador que la iglesia necesita hoy más que nunca. No un animador de multitudes, no un comentarista cultural, no un experto de tendencias, sino un hombre y una mujer de Dios que ha sido quebrantado por la Escritura, que ha sido consumido por el fuego divino, porque solamente así ese carbón puede encender a otros. Ese es el precio y ese es el llamado, exaltar la palabra de Dios. No permitas otra cosa, no permitas menos que un predicador, no permitas menos que un predicador, no permitas menos que una predicadora, no se lo permitas, no permitas menos que un predicador, no permitas a alguien que saque la Biblia, no permitas a alguien que saque la Biblia fuera de la palabra de Dios, no permitas a alguien que no tenga la convicción de que está ahí únicamente para predicar la palabra de Dios. No buscamos, no se necesita un empresario, no se necesita una celebridad ahí, no se necesita a un inversionista, sino que está ahí únicamente para predicar la palabra de Dios. Y si ahí no está, querida iglesia, no se lo permitas. En esto consiste la verdadera predicación, en leer, en explicarla con temor, sabiendo en quien hoy habla en nombre de Dios, mañana tendrá que comparecer ante el trono de Dios para ser juzgado por cada palabra que salió de su boca. Y por haber sido, hasta el día de nuestra muerte y toda nuestra vida, un verdadero predicador o una verdadera predicadora. Despidámonos en oración. Padre, gracias te damos por este taller. Te pedimos que tú seas levantando hombres como Esdras, Señor, mujeres como Esdras, Señor, que se levanten a proclamar y a predicar la palabra de Dios, Señor. Tú eres el único que puede aplicar esta palabra, Señor. Y por lo tanto, todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el santo y bendito nombre de Cristo Jesús, tu único y verdadero Salvador, nuestro único y verdadero Salvador y el Rey de todos los predicadores. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te bendiga y a las 8 tenemos la palabra de Dios. Dios te bendiga.